La historia comienza con este tipo, quien es el mejor asesino del mundo, y después de tanto tiempo siendo la herramienta de una organización, por fin se retiraría para instruir a nuevos asesinos, pero cuando tomó un avión, los de su misma organización le tendieron una trampa para silenciarlo, y este terminó aceptando su destino. Y una vez muerto, nuestro prota se lamentaba de haberle sido leal a la organización para que estos lo terminaran traicionando, y cuando pensó que su vida había llegado a su fin, esta diosa lo llevó a sus dominios y le dio dos opciones. Una sería que su alma fuera limpiada y reciclada como todas las demás, y la otra era reencarnar en un mundo mágico con todos sus recuerdos y conocimientos. Nuestro prota sabía que no podía cumplir el sueño de todo otaku amante de los isekais así como así, y estaba en lo correcto ya que la diosa tenía una petición para mandarlo a ese mundo, y era asesinar al héroe. Sí, así es, asesinar al héroe. Pero no te confundas, la diosa quería mandar a matarlo porque una vez el héroe derrotara al rey demonio, en poco tiempo el mismo héroe sería quien traería un caos haciendo que el mundo dejara de existir. Nuestro prota, al saber la razón y como no tenía nada que perder, terminó aceptando la misión, así que él tendría que asesinarlo después de que el héroe derrotara al rey demonio. Por supuesto que enfrentarse al héroe, quien era una bestia en el combate, no sería nada fácil, ya que él poseía 30 habilidades de nivel superior, y para hacerle frente, y como la diosa tenía sus limitaciones, le daría a nuestro prota 5 habilidades. Y a la hora de elegir las habilidades, nuestro prota no eligió las más chetadas o con mayor poder destructivo, sino que eligió las que más se acoplaban a él, con las cuales podría hacer una infinidad de cosas. Una vez elegía las habilidades y los elementos que manejaría, la diosa lo mandó al otro mundo, en donde él, a diferencia de su vida pasada, no pensaba ser una herramienta, sino que planeaba alcanzar la felicidad. Y cuando nuestro prota renació como el hijo de esta bella señora y su esposo, quienes son la familia Tuarade, una familia de nobles asesinos. Ellos lo terminaron nombrando Lug y se encargarían de criarlo para que este fuera fuerte. Después de eso pasaron varios años y nuestro prota, al tener sus conocimientos de su vida pasada, era un excelente cazador y un buen cocinero. Además, como su cuerpo estaba en crecimiento, él mismo preparaba sus comidas con los mejores ingredientes para que su cuerpo tuviera los mejores nutrientes y así desarrollara su cuerpo. Por supuesto que las comidas no solo eran nutritivas, sino que también deliciosas. Los Tuarade no solo eran asesinos, sino que también los mejores médicos en el reino. Es por eso que el padre de Lug examinaba el desarrollo de su cuerpo y le enseñaba sobre medicina y técnicas de asesinato para acabar con el mal que existía en el reino. Como Lug ya había crecido, su padre le daría los ojos de los Tuarade, los cuales se obtenían tras una cirugía mágica, y al obtenerlos percibían el maná de las personas y mejoraba la visión a distancias largas. Básicamente era la herramienta perfecta de asesinato. Tras la operación, su madre estaba realegre de poder cuidar de su hijo, ya que cada día dependía menos de ella. Es por eso que le gustaba tratarlo como un bebé. Pero una vez Lug recuperó la vista, este ya contaba con los ojos mágicos que podían ver a grandes distancias y detectar el maná de las personas. Además, como ya estaba en edad, su padre le había conseguido una maestra quien le enseñaría a usar la magia. Pero antes de recibirla, su madre lo obligó a vestirse como mujer por puro capricho. Y cuando llegó su maestra, resulta que era esta niña de otro reino llamada Dia Bicorne. Y como Lug pensaba que solo era una niña, ella le demostró que era una de las hechiceras más talentosas en su reino. Una vez se presentaron debidamente, Dia quería medir la cantidad de maná de Lug con esta piedra muy especial llamada Piedra Fail. Y cuando Lug la usó parecía tener potencial, pero combinando dos de las habilidades que había elegido antes, su maná se había multiplicado por 1000, haciendo que la piedra explotara. Después, Dia le enseñó a usar magia a Lug, y cuando usaba hechizos, unas letras aparecían en su mente, y para usar los hechizos tenía que pronunciar los símbolos, y como eran en otro idioma y difíciles de pronunciar, a Lug le costaba trabajo, así que estudiaba los símbolos y la pronunciación. Por cierto, Dia solía dormir con Lug ya que se habían hecho muy cercanos.
Conforme el tiempo, Luke aprendió algunos hechizos y se dio cuenta que no necesariamente tenían que aparecer esos símbolos en su cabeza para crear hechizos, sino que al conocer las propiedades de los minerales y convertirlos en símbolos podían crear más hechizos, y como Dia podía transcribir las propiedades a símbolos, pudieron crear oro. Luego de un tiempo, mientras seguían sus vidas cotidianas, ellos ya habían aprendido a crear armas de fuego con sus hechizos, y Luke, al tener una gran cantidad de maná, podía crear hechizos más poderosos, aunque todavía necesitaba pulirlos. Ya por la noche, como ya habían pasado 2 semanas, Dia, aunque no quería irse, tendría que regresar a su reino. Entonces Luke le dio un cuchillo de titanio como regalo, y ella le dio una piedra Fai de regalo. Entonces Luke le prometió ir a buscarla siempre que lo necesitara. Al día siguiente, luego de que Dia se fuera, el padre de Luke lo llevó a un lugar para que cometiera su primer asesinato, y aunque Luke ya tuviera experiencia, dudaba un poco en hacerlo, pero como la chica era una piruja asesina sin piedad, Luke terminó acabando con ella. Ya en la ciudad, mientras la madre de Luke hacía sus berrinches, Luke estaba buscando a alguien con maná para hacerlo su aliado, pero no encontró a alguien que le fuera de utilidad. Pero un día, cuando Luke se fue a cazar antes de que llegara el invierno, escuchó que unos lobos iban tras una presa, entonces decidió ir a averiguar, y cuando llegó, esta chica estaba siendo atacada. Luke terminó interfiriendo y acabó fácilmente con toda la manada de lobos, y cuando interrogó a la chica llamada Tart, descubrió que ella venía de una familia pobre y no tenían comida. Además, como la comida escaseaba aún más en invierno, la terminaron echando. Luke, al verla, decidió alimentarla, y cuando hablaban, ella le mencionó que Dios en un sueño le dijo que un encuentro cambiaría su vida. Luke, al escuchar eso, y como sabía que ella tenía maná, le reveló que era un asesino y le propuso que lo acompañara para que nunca volviera a pasar hambre. A cambio, ella lo tendría que ayudar en su trabajo. Ella, como vio que Luke era una buena persona, terminó aceptando. Y tiempo después terminó convirtiéndose en una sirvienta de la casa Tuarra-Dee, o al menos esa era la coartada, ya que Luke la entrenaba para que fuera una asesina, y aunque no fuera buena con armas de asesinato, era una bestia con la lanza. Por supuesto que Luke y su padre no confiaban en ella en un principio, porque el que Luke se encontrara a Tart era muy conveniente, pero por el comportamiento que tenía y sus gestos no parecía mentirles. Cuando terminaron de discutir ese asunto, el padre de Luke lo retó a una pelea contra él para ver si ya estaba listo para ser un asesino. Y ya en el campo de batalla, ambos se fueron con todo, y quizás pienses que Luke obtendría la victoria fácil, pero su padre también era una bestia como asesino, y a pesar de que Luke fuera más fuerte y veloz, su padre lo tenía en la palma de su mano, y cuando su padre iba a darle fin a la batalla, Luke terminó venciéndolo. Al final, como Luke ya estaba listo, su padre lo llevaba a sus misiones de asesinar nobles corruptos, y terminaron acabando con un chingo de tipos malos. Y como Luke era excepcional en el asesinato, su padre le hizo una fiesta porque Luke haría la prueba final para pasar a ser el líder de las tierras de los Tuarra-Dee, y todos estaban alegres de que el hijo del jefe sería el sucesor. Pero este tipo llamado Rona no aceptaba a Luke como el futuro líder porque él se consideraba más apto para ese puesto. Pero después de humillarlo, todos sabían quién era el más apto, y aunque el tipo no le cayera bien Luke, él lo convenció para que fuera su aliado en un futuro. Al día siguiente, cuando Luke partiría hacia su misión, su familia se despidió de él, ya que se iría por 2 años. Y ya en la ciudad de Multeo, nuestro prota a partir de aquí pasaría a llamarse Illic Valor, un mercader. Y para que no fuera sospechoso, este tipo, el señor Valor, dueño de la compañía Valor, registró a Luke como su hijo porque le debía un favor a su padre. Por cierto, en la ciudad de Multeo vivían estas chicas huérfanas que trataban de ganarse la vida siendo guías turísticas, y la líder llamada Maja hacía que el negocio saliera a flote, y gracias a ese trabajo podían comer a diario, y planeaban seguir trabajando para comprar más uniformes y poder alquilar un hogar. Pero una noche lluviosa, unos tipos las capturaron y las llevaron a un orfanato entre comillas, ya que apenas si las alimentaban y las obligaban a trabajar.
Y lo peor es que las obligaban a tener relaciones con desconocidos para que ellos se llenaran los bolsillos. Y de tanto que abusaban de ellas, una de ellas hasta se dañó la cara a propósito para que los clientes no se interesaran en ella. Maja era la única que seguía siendo virgen, pero cuando se enteró que ella sería la próxima, quiso dañarse la cara. Pero en ese momento llegó Luke a darle esperanza, ya que él había llegado al lugar buscando a otra compañera, y como Maja poseía maná, la eligió a ella. Y a pesar de pagar una gran suma de dinero por ella, este tipo le dijo que se la entregaría en 3 días, y Maja ya sabía que el tipo solo quería abusar de ella. Luke ya se la solía y lo dejó con advertencia, pero al tipo le valió madres y la haría trabajar en tú ya sabes qué. Pero Maja no quería que abusaran de ella y trató de escapar. Y cuando este otro tipo la atrapó y quería abusar de ella, Luke apareció y acabó con los dos tipos. Cuando entregaron a los tipos malos a las autoridades, las chicas ya podían vivir tranquilamente y hasta curaron a la chica que se había desfigurado el rostro. Y Maja pasaría a vivir con ellos haciéndose pasar por la hermana de Luke. Y como Maja y Tart le llevaban bastantes ganas a Luke, solían ir a dormir con él. Y en una de esas se descuidó y se despertó su titán, y al ver a Luke en ese estado, las dos golosas querían encargarse de ese pequeño problema. Por cierto, se me había olvidado decirte, la misión que tenía Luke era ser una persona importante en la ciudad de Multeo, para así tener facilidad de acercarse a sus objetivos. Y para eso, Luke decidió abrir una tienda de cosméticos, y aunque el maquillaje ya existía, estos dañaban la piel. Entonces nuestro prota creó una emulsión con la cual reparaba y protegía la piel, sin mencionar que se podía usar el maquillaje encima. Después de 6 meses, la tienda de nuestro prota ya se había posicionado en la ciudad, y Luke decidió contratar a las amigas de Maja para que atendieran la tienda. Como la tienda de Luke había crecido tanto, la competencia solía mandar espías a la fábrica para descubrir el secreto de elaboración. Así que Luke ya sabía que mandarían espías con él para secuestrarlo y hacerlo hablar. Pero las chicas ya estaban preparadas para detener a cualquier intruso, y ya se habían vuelto tan buenas asesinas que ya torturaban sin piedad a los enemigos para sacarles información. Por cierto, Luke una vez al mes se iba de la ciudad para visitar a Dia, ya que entre los dos creaban nuevos hechizos. Pero no solo por eso la visitaba, sino que los dos tenían buena química. Ya en la ciudad de Multeo, cuando pasaron los 2 años, Luke había logrado sus objetivos y era invitado a todo tipo de eventos importantes. Y como ya habían pasado los 2 años, Luke tendría que regresar a Toarra D. Es por eso que dejaría a Maja a cargo de todo, y ella pensaba en expandir el negocio en otras ciudades, y para eso quería comprar un local en específico. Luke ya sabía cuál era su intención, ya que Maja era la heredera de una famosa empresa comercial, pero sus padres fueron traicionados y al sentir peligro, Maja huyó a Multeo. Luke sabía que lo que quería Maja era recuperar la empresa de su padre, y ese local era la primera tienda que abrió su padre. Luke no la cuestionó y aceptó porque creía en sus capacidades. Y ya por último, las chicas le dieron un regalo y le agradecieron por todo lo que había hecho por ellas. Cuando llegó el día en que Luke regresaría a sus tierras, Maja, al estar triste por su partida, le prometió que la visitaría. Poco tiempo después, cuando llegaron a Toarra D, los campesinos recibieron alegremente a Luke. Y por supuesto que cuando llegó a su casa, su madre cariñosa no dejaba de abrazarlo y olfatear el olor de su querido hijo. Y más tarde, cuando Luke fue a ver a su padre, él estaba impresionado del gran trabajo que había hecho, ya que su empresa era un gran éxito y había creado una gran red de información. Pero su padre le dijo que esa no era la única razón de que lo enviara a Multeo, sino que también para que tuviera la opción de dejar de ser un Toarra D, o sea un asesino. Su padre le explicó que ellos eran unos asesinos que exterminaban el mal para proteger el reino. Pero si descubrían los asesinatos que ellos cometieron, el reino les daría la espalda, así que ser un Toarra D conllevaba un gran riesgo. Pero si Luke decidía convertirse en comerciante, podría tener una mejor vida.
Luke igualmente decidió ser un Tuatha porque quería proteger el reino por el bien de todas las personas que había conocido. Además, Luke tenía otra razón para seguir siendo un Tuatha, y es que él estaba enamorado de Dia Vicorne y necesitaría su estatus como noble para poder casarse con la hija de un conde. Su padre, al escucharlo, se alegró de que su hijo tuviera un lado necio, entonces lo aceptó como miembro oficial de los Tuatha, y su primera misión como asesino sería eliminar a este tipo, quien hacía sufrir a su pueblo traficando drogas. Y como el objetivo se encontraba en Multeo, Luke se reencontró con Maja y una vez llegaron a la mansión del objetivo, estos llegaron fácilmente con él al ser los dueños de una famosa empresa. Y una vez descubrieron el momento perfecto para acabar con él, terminaron asesinándolo sin problemas. Días después de entrenar magia en una isla desierta, Maja le informó a Luke que había encontrado un tesoro divino y también sabía quién era su portador, pero también le tenía malas noticias, ya que el reino vecino tenía una guerra civil y la familia de Dia se sumó al reino para acabar con los rebeldes, pero del lado de los rebeldes estaba el portador de la lanza. Luke, al enterarse, fue lo antes posible a ver a Dia, y a pesar de que estuvieran en guerra, Dia actuaba alegremente como de costumbre, pero Luke estaba preocupado y le advirtió a Dia que el tipo de la lanza probablemente era el héroe, y si ese fuera el caso, la guerra la perderían. Por esa razón, Luke quería usar su poder como Illic Valor para hacer que Dia y su familia escaparan a un reino seguro. Dia se negaba rotundamente, ya que ella quería proteger sus tierras y a su gente, y como Dia no quería seguir hablando del tema, se tiñó el cabello para ir de paseo por la ciudad, y ahí pasaron buenos momentos juntos. Y al final del día, cuando estaban en las aguas termales y aclararon el tipo de relación que querían, Dia convenció a Luke de que se quedaría a pelear por su gente, aunque él estaría listo para ayudarla si era necesario. Y ya por último, cuando se despidieron, Dia estaba preparada para la guerra y sabía que no podría volver a ver a Luke. Y a partir de acá, la historia se vuelve un poco confusa, pero yo te lo explico. Mucho tiempo después, Luke llevaba bastante tiempo de no ver a Dia, aunque no nos explican por qué, pero lo importante es que este tipo llegó desde el reino vecino y los había contratado, así que el padre de Luke le encargó la misión, la cual era acabar con Dia Vicorne. Luke estaba confundido, pero más o menos entendía la situación, ya que él y su padre sabían que la guerra civil del reino vecino donde Dia estaba involucrada, los rebeldes la habían ganado y se apoderaron del reino, y el padre de Dia tuvo que ceder la mayoría de su fortuna por haber estado a favor de la realeza anterior. Pero lo que Luke no sabía es que los nobles que se apoderaron del reino querían a Dia, ya que era un gran partido porque era hermosa y poseía un gran poder, y ella, para evitar derramar más sangre, había accedido, pero sus vasallos se negaban a entregarla y la tenían resguardada. Es por eso que mientras ellos hablaban había una lucha por Dia. Y los Vicorne, al luchar contra todo un reino, era inevitable que perdieran, y para evitar que Dia cayera en las manos de los nobles corruptos, les pidieron que acabaran con ella. Pero eso solo era una fachada, ya que quien pidió esa misión fue el padre de Dia, y él quería que fingieran el asesinato de Dia para que pudiera escapar. El padre de Luke aceptaría la misión, pero el lugar quedaba muy lejos y Luke sería el único capaz de llegar a tiempo. Luke, en una situación normal, rechazaría la misión porque involucrarse en otro reino al ser un noble, si fuera descubierto, se desataría una guerra entre reinos. Pero a diferencia de su vida pasada, en donde solo era una herramienta, esta vez tomaría una decisión propia y decidió ir a salvar a Dia porque estaba enamorado de ella. Su padre, al escucharlo, le contó que también había tomado una decisión así en el pasado, y fue por su esposa, ya que la madre de Luke desciende de los Vicorne, así que Luke y Dia son primos, lo que significa que son norteños, aunque entre la nobleza eso es algo común. Cuando Luke se dirigió al campo de batalla, Tarth lo ayudó a avanzar para que no gastara tanto maná hasta que llegó a su límite, y gracias a eso, Luke pudo llegar al campo de batalla en buenas condiciones. Y una vez en el campo de batalla, Luke se dio cuenta que la diferencia era aplastante, ya que eran menos de 200 soldados del lado de los Vicorne contra 1500 enemigos, sin contar que entre ellos habían magos.
Entonces Luke se puso a acabar con los magos y cuando acabó con la mayoría y se peleaban con los soldados de Bicorne, él fue a ver a Día y ella estaba alegre de volver a verlo. El suegro de Luke, o sea el papá de Día, también estaba feliz de por fin conocerlo, y con ayuda de Luke planeaba fingir el suicidio de Día y se retiraría con sus soldados, y para darle realismo usarían un cadáver que Luke había llevado, y Día gritaría que no quería seguir viviendo. Pero cuando pusieron en marcha el plan, Luke sintió un gran peligro y el tipo de la lanza mandó un ataque, el cual acabó con bastantes soldados. Luke trató de defenderse del ataque pero no pudo hacer nada. Y cuando la lanza regresó a su portador, Luke al ver lo chetado que estaba, no dudó en usar su ataque más poderoso contra el tipo. Pero apenas si logró dañarlo y este ya estaba listo para el combate. El padre de Día, al ver al tipo ahí, le pidió a Luke que se llevara a su hija, ya que ese tipo era muy peligroso, y él solo fue quien acabó con la guerra civil que habían tenido. El tipo al ver que Luke era fuerte, lo retó a un duelo, en donde prometió que si ganaba, retiraría a todas sus tropas. Luke al ver las habilidades que poseía, se dio cuenta que posiblemente él sería el héroe, y con ese tipo ahí no podría escapar con Día, y no le quedaba otra opción más que aceptar el duelo. Pero él sabía que nunca sería capaz de ganarle en un duelo, es por eso que sacó su último recurso. Día quería ayudarlo a enfrentarse al tipo, pero Luke le dijo que él no era ni un caballero ni un héroe, sino que un asesino, y mandó su arma al cielo. Entonces cuando Luke fue con el tipo y aceptó el duelo, estaba ganando tiempo en lo que su arma llegaba, y una vez inició el combate entre comillas, la bomba de Luke terminó cayéndole encima al tipo. Sí, lo que Luke había mandado al cielo era una bomba, con la cual acabó con el tipo y casi se hace volar a sí mismo, pero gracias a su magia pudo sobrevivir. Cuando Luke despertó, Día estaba feliz de que estuviera vivo, pero también se sorprendió de que hubiera llegado a salvarla habiendo mucho peligro de por medio. Pero Luke le recordó la promesa que le había hecho hace mucho tiempo de ir por ella cuando lo necesitara. Ella le agradeció por recordar esa promesa y Luke terminó dándole un beso. Y ya por último, Día pasó a vivir con los Tuarade, donde podía estar con Luke. El padre de Día se retiró a un lugar seguro con los soldados. Las chicas en Multeo seguían haciendo crecer la empresa. Y el anime finaliza con el padre de Luke informándole que el héroe acababa de aparecer en una ciudad cercana, porque al parecer el tipo de la lanza no era el héroe, sino que es este chico. Pero bueno, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así puedes dejar tu like y comentar. También puedes suscribirte para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video. Y ya sin nada más que decir me despido, así que sayonara.